Hola, bienvenidos al canal Mastica Cocina. Hoy vamos a hacer unas buffalo wings picantes con salsa ranchera. Lo primero que vamos a hacer es la salsa ranchera. Pondremos en un bol yogur, mayonesa, un poquito de cebolla tierna picada finito, sal, vinagre blanco, un poquito de ajo en polvo, perejil, cebollino. Vamos a mezclarlo todo bien para que se integre. Y un poquito de pimienta negra. A continuación os dejo los ingredientes. Lo siguiente va a ser adobar las alitas de pollo. Las vamos a poner en un bol. Y vertemos harina, pimentón, cayena picante, sal y pimienta negra. Y lo removemos todo bien para que las alitas absorban el adobo y vamos a dejarlas reposar mientras vamos calentando el aceite para freírlas. Cuando el aceite está bien caliente, vamos a empezar a freír las alitas. Tendremos el fuego alto y la tanda de alitas te va a llevar entre 5 y 6 minutos que estén bien fritas. Una vez que veamos que están hechas, las vamos a pasar a una fuente con papel absorbente de cocina para que vayan soltando el exceso de aceite. Y mientras tanto vamos a hacer la salsa búfalo. Para ello vamos a poner en un cazo mantequilla a derretir. El fuego en este caso va a ser medio para que no se nos queme. Removemos bien la mantequilla. Le vamos a verter nuestra salsa picante favorita. Cayena picante, sal, ajo en polvo, vinagre blanco. Movemos bien para que se integre la salsa. Y un poquito de pimienta negra recién molida. Ya la tenemos. En un bol vamos a poner las alitas fritas que ya han soltado todo el exceso de aceite. Y le vamos a verter por arriba la salsa búfalo que acabamos de hacer. Vamos a remover bien con una cuchara para que absorban toda la salsa. Y listo, ya emplatamos. Vamos a poner salsa ranchera, las alitas y vamos a verter toda esta salsa búfalo por encima de ellas. Ya me contarás, están buenísimas. Déjame en comentarios qué te ha parecido la receta o qué tal te ha salido si la has hecho. Dale al like si te ha gustado y no olvides suscribirte para más recetas. Nos vemos en el siguiente vídeo.